Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que usando el programa estadístico SPSS vamos a realizar un análisis factorial. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables ficticias, pero a partir de un conjunto numeroso de variables reales. Haremos grupos homogéneos que se formarán con las variables que correlacionen mucho entre sí, procurando siempre que estos grupos también sean independientes entre ellos. En esta ocasión, en nuestra base de datos disponemos de 32 preguntas en las que se pide la opinión acerca de su sentimiento con la estadística de algunos alumnos universitarios. Los valores de las preguntas estaban en escala Likert de 1 a 5, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo, a preguntas como la estadística me hace llorar, no entiendo la estadística, lo hacía fatal en matemáticas en el colegio o lloro cuando oigo la palabra clúster. Bien, para realizar un análisis factorial, en primer lugar tenemos que seleccionar, analizar y posteriormente reducción de dimensiones, análisis factorial. Recordad que en el análisis factorial tenemos 4 fases. Primero haremos o obtendremos el cálculo de la matriz capaz de expresar la variabilidad de todas las variables. Después haremos la extracción del número óptimo de factores. En el tercer paso buscaremos la rotación de la solución para facilitar su interpretación y por último estimaremos o adjudicaremos a los distintos sujetos o en este caso opiniones a cada una de las nuevas dimensiones. El análisis factorial también recordar que es un análisis de no dependencia. Bien, dicho esto seleccionamos todas nuestras variables y las seleccionamos en el apartado variables. Para análisis descriptivo podemos pedirle que nos arroje en la matriz de correlaciones los coeficientes y los niveles de significación. También queremos saber los determinantes y los resultados de la prueba KMO y la prueba de felicidad de Bartlett. Mediante el método de extracción se relacionan los distintos métodos y cada uno de ellos difiere en el algoritmo de cálculo para obtener la matriz que posteriormente es analizada. Por defecto se señala el método de componentes principales, en el que los factores obtenidos son los autovectores de correlaciones reescaladas. Bien, pediremos que nos dé el gráfico de sedimentación, dejaremos los valores o dejaremos que los factores que nos informe el ordenador sean siempre o tengan siempre autovalores mayores que 1. Y dejaremos que el ordenador repita la solución a un máximo de 25 veces o 25 iteraciones para llegar a la solución óptima. En el siguiente paso debemos de seleccionar el apartado rotación. Este apartado nos permite seleccionar el método de rotación de la solución. Se encuentran disponibles varios procedimientos de rotación ortogonal, mediante los cuales se respeta la independencia entre factores de la solución inicial y además otros 2 procedimientos mediante los cuales pueden obtenerse factores relacionados entre sí. El método más usado es el Varimax. Es un método de rotación ortogonal. Minimiza el número de variables que tienen saturaciones en cada factor. Simplifica la interpretación de los factores optimizando la solución por columnas. La rotación de la solución se realiza o hace con el objetivo de mejorar la interpretación de la estructura factorial. Entonces seleccionamos Varimax. Continuamos. En las puntuaciones podríamos guardar la solución como variables para posteriormente realizar gráficos. En este caso no lo seleccionaremos. Pero sí seleccionaremos el botón opciones para pedir que en la presentación nos ordene los resultados por tamaño. Asimismo, para facilitar la interpretación, pediremos suprimir los pequeños coeficientes. Vamos a seleccionar, por ejemplo, eliminar coeficientes menores a 0,20. Bien, solo tenemos entonces que pulsar el botón aceptar. Lo primero que podemos ver es la tabla de correlaciones y significaciones.
La matriz de coeficientes de correlación muestra la matriz con los coeficientes de correlación entre las variables utilizadas en el análisis. En la tabla podemos ver, por ejemplo, cómo la variable la estadística me hace llorar se correlaciona negativamente con mis compañeros piensan que soy tonto al no poder usar el SPSS. Tiene una correlación positiva, más o menos alta. La estadística me hace llorar con sueño que Pearson me ataca por las noches con sus coeficientes. A continuación podemos ver los niveles de significación unilateral entre estas variables. Hemos visto cómo la variable la estadística me hace llorar, tiene influencia significativa o correlación significativa, entre mis compañeros piensan que soy tonto o no entiendo la estadística o la tecnología me odia. Bien, a continuación podemos observar la tabla con los resultados de la prueba KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, y la prueba de esfericidad de Bartlett. La medida KMO contrasta si las correlaciones parciales son suficientemente pequeñas, es decir, nos permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación con la magnitud de los coeficientes de correlaciones parciales. Este estadístico varía entre 0 y 1. Valores menores a 0,5 indican que no se debería de utilizar los datos para el análisis. En cambio, la prueba de felicidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo pues, no sería pertinente. Nuestro valor es menor a 0,05, por lo tanto rechazamos esa hipótesis. En cuanto a la tabla de comunalidad, la comunalidad de una variable es la proporción de su varianza que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido. Estudiando entonces estas comunalidades de la extracción podemos valorar cuáles de esas variables son peor explicadas por el modelo. Por ejemplo, la estadística me hace llorar. El modelo solo es capaz de reproducir el 43,5% de su variabilidad original. Se observa que debajo de la tabla se asume que es posible explicar el 100% de la variabilidad porque hemos elegido el método de componentes principales. Con otro método podríamos incluso observar que la variabilidad aumentase o disminuyese tras la solución factorial. Con este dato quizás podríamos preguntarnos si los resultados de alguna de las variables incluidas en el análisis podría quedar fuera. Bien, a continuación observamos la tabla de la varianza total explicada. Ofrece un listado de los autovalores de la matriz de las varianzas. Es decir, porcentaje de varianzas que representa cada uno de estos componentes. Los autovalores expresan la cantidad que está explicada por cada factor. Por defecto, como hemos dejado extraer tantos factores como autovalores mayores que 1, pues vemos que cuando el autovalor es mayor que 1, el componente se ha seleccionado. En total, los 4 componentes explican el 50% de la variabilidad del modelo. En el gráfico de sedimentación podemos observar la relación número de componentes o factores extraídos con los autovalores. En la matriz de componentes iniciales puede cambiar en realidad el nombre, matriz de componentes, matriz de factorial, y dependiendo del método que hayamos elegido de extracción. Contiene las correlaciones entre las variables originales y cada uno de los factores. Pero su interpretación es bastante complicada, por lo que le hemos pedido al ordenador que realizase la rotación. Bien, en esta matriz de componentes rotados podemos observar cómo carga cada una de las variables en su componente. Bien, entonces para su interpretación podríamos decir que tenemos 4 componentes, 4 agrupaciones, 4 variables ficticias. En el primer componente tenemos alumnos
que apenas tienen experiencia en ordenadores, en el que el SPS siempre se rompe cuando trata de utilizarlo, alumnos que opinan que el ordenador se rompe por su incompetencia, alumnos que piensan que la tecnología le odia, que piensan que los ordenadores son capaces de utilizar su inteligencia para dañar psicológicamente, etcétera, etcétera, hasta llegar a no puedo dormir pensando en la homoelasticidad, que está ya presente en el segundo componente. Al tener una carga negativa, el análisis de la varianza me encanta, significa que este componente está inversamente representado. Es decir, podemos asumir que los alumnos piensan que no les gusta nada el análisis de la varianza. Posteriormente, la gente dice que la estadística es más fácil con el SPSS, pero no es así, etcétera, etcétera, hasta llegar al cuarto componente, que estaría representado por alumnos que piensan que nunca serán buenos en matemáticas, que se derrumban cuando oyen la palabra significativo o que en el colegio lo hacían fatal en matemáticas. Y un tercer grupo de alumnos estaría representado o formado por alumnos que piensan que mis compañeros son mejores que ellos en estadística, que usan mejor el SPSS, que uso bien el SPSS, mis compañeros pensarán que soy un pelota, o que todo el mundo me mira cuando uso el SPSS. Esto entonces sería la tabla más importante del análisis, en el que podemos asignar cada variable a cada componente. En resumen, tenemos 4 componentes o grupos de alumnos en los que están representados diferentes sentimientos u opiniones hacia la estadística. Esto es todo, muchas gracias por ver mi tutorial. Si quieren realizar cualquier pregunta, pueden hacerlo poniendo un comentario en este vídeo. Muchas gracias y un saludo.